Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Dominical, en la cual, vamos a hacer la última clase de el personaje que estamos viendo acá, de los 144.000 sellados, el séptimo personaje dentro de estas últimas semanas en las cuales hemos estado aprendiendo los 7 personajes del Apocalipsis, ¿ok? 10 de marzo 2024, así que vamos a orar para comenzar rápidamente esta clase de escuela dominical. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, libremente. Te pido que seas eh, con mis hermanos que están viendo esta clase, Padre Santo. Ayúdanos a entender, a clarificar nuestras dudas que tengamos, Señor, y por supuesto, Señor, poner en práctica en nuestras vidas todo lo que aprendamos acá, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos estudiando este séptimo personaje, que es un grupo de personas denominado los 144.000 sellados. ¿Ok? Así que hoy tenemos bastante por estudiar, hermanos, así que voy a ser un poco más rápido en la entrega de esta clase. ¿Ok? Como usted sabe, solamente como recordatorio, seguimos acá en este periodo, seguimos hablando del periodo de la gran tribulación, en la cual están pasando varias cosas en paralelo: la mujer en el desierto, el misterio de la iniquidad, los dos testigos, los sellos, las trompetas y finalmente las copas. ¿Ok? El ministerio, por así decirlo, de los 144.000 sellados va a estar posicionado en la gran tribulación. ¿Ok? Todo lo que sucede con ellos sucede antes, cuando son marcados, perdón, cuando son sellados, es antes del comienzo de la gran tribulación, y su ministerio termina en la gran tribulación, ¿ok? Momentos antes de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Así que le pido que me acompañe a ir a Apocalipsis 14 para leer nuestro capítulo donde están los 144.000 sellados. En esta oportunidad, hermanos, como es bastante la materia de hoy, vamos solamente a leer desde el 1 al 5 para entender solamente este texto, y vamos a dar paso a la siguiente semana para comenzar desde el versículo 6 hasta el 20 del capítulo 14, donde comenzará el paréntesis de los 7 personajes. ¿Ok? Vamos entonces allá, Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ok? Les decía, es la última clase que vamos a tener de este tema de los 144.000. ¿Ok? Y tenemos algunas cosas bien importantes que decir, que son bien técnicas, que, que vale la pena recordarlas y estudiarlas. Por ejemplo, versículo 1 dice sellados. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra que estos 144.000 están sellados, y utiliza esa palabra sellados. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver las diferencias entre marca, sello y señal. Que muchas veces por error, a veces decimos que los 144 estaban marcados, lo cual no es así, o confundimos con señal, lo cual tampoco es así. ¿Ok? ¿Cuáles son estas diferencias? Los moradores de la tierra serán marcados.
Apocalipsis 13:16, y esto será en el momento del misterio de la iniquidad. Fíjese lo que dice el 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Se les pusiese una marca, ¿ok? Acá en esta porción, marca viene de jaragma, de esta palabra en el griego, que acá está su referencia en Strong, que quiere decir rasguño o picazón, como una etiqueta de servidumbre, ¿ok? Rasguño o picazón, algo que se le hace en la piel, esa marca, cuando hablamos de la palabra marca, ¿ok? Y en Levítico 19:28, vamos allá. Levítico 19:28, acá dice algo muy interesante respecto al rasguño, que es la misma palabra que se utiliza para decir marca en el Nuevo Testamento. 19:28 dice así: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Rasguños, ¿ok? Esa palabra, rasguños, quiere decir incisión, un corte, hacer un corte en la piel o una hendidura, ¿ok? Entonces, en esta marca de la bestia, en la marca que aparece acá en el capítulo 13 de Apocalipsis, es totalmente diferente al sello de los 144.000 y a las señales que aparecen también en la Biblia. Por eso tenemos que hacer la diferencia entre marca, sello y señal. Lo que sucede con los moradores de la tierra, los que se van a marcar con el número de la bestia, es una marca. Puede ser un tatuaje, una incisión, un corte, algo, pero tiene que ver con daño en la piel, ¿ok? Eso es marca. Otra cosa más, en la escritura hay tres grandes usos para la palabra señal. Por ejemplo, el primer uso era para la señal de Caín, arcoíris, la circuncisión, las plagas, los 10 mandamientos, que tiene que ver con una señal de aparecer como una bandera, como una baliza, como un prodigio o como una evidencia. Eso es lo que dice el original cuando vamos a esa palabra señal, en esas apariciones. Tiene un segundo uso cuando hablamos de monumentos, la señal de monumentos, cuando Jacob, cuando Josué, cuando Moisés o David hacían monumentos de piedra, era otro tipo de señal que tenía que ver con una piedra memorial. Pero también acá el Antiguo Testamento nos dice, en el español, nos muestra la palabra señal. Y por último, el tercer grande grupo de la palabra señal, o el gran uso de esta palabra, es para todas las señales de Jesús y las señales que se hacen en el Nuevo Testamento, que tienen una connotación ceremonial o sobrenatural o de milagro. ¿Ok? Entonces, una marca es muy diferente a una señal. Una marca tiene que ver con un rasguño en la piel y una señal es otra cosa, es como para simbolizar algo. Es algo que no es físico, ¿ok? Y que no se hace dentro de la piel, dentro del cuerpo de uno. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia bien marcada entre marca y señal, según lo que dice la Escritura, ¿ok? Y sello. Ya vimos lo que significaba marca, lo que significaba señal, y ahora lo que significa sello. Como usted sabe, los 144.000 serán estampados en sus frentes. Eso es lo que quiere decir la palabra sellado. En Apocalipsis 7:13, vamos allá. Apocalipsis 7:3, perdón, dice: diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado. Esa palabra sellado es del original sfragizo, de la concordancia Strong, acá del griego 4972, que dice su significado. El significado de esta palabra es estampar para seguridad y preservación, guardar, atestiguar, impedir, sellado, sellar, sello
señalar. Pero la primera palabra que significa acá es estampar. ¿Ok? Entonces acá tenemos la diferencia entre marca, señal y sello. Marca es un daño, un rasguño en la piel, una hendidura en la piel. Señal tiene que ver con monumentos, con significar algo, con algo que sucedió, incluso con milagros, pero fuera de la piel, fuera del cuerpo. Y por último, el sello, sellado, quiere decir un estampado, algo así como un sello, un estampado, haciendo referencia al sello del rey, que en la antigüedad el sello del rey era importantísimo porque con un poco de cera, los sellos, los edictos de parte del rey o las cartas eran selladas, como estampadas con su anillo real. Entonces, es muy diferente una marca, una señal y un sello. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las diferencias. Los 144.000 serán estampados en su frente, ya lo dijimos. Y esto es un cuadro también de lo que el Hijo de Dios tiene hoy en día. ¿Ok? El Hijo de Dios también está estampado en su corazón. Vamos a ver Efesios 1. Efesios 1, 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Okay? Esta palabra que aparece aquí, sellados, es la misma palabra en el griego, en el original, que aparece para el sello que se le ponen a los 144.000. ¿Okay? También tiene que ver con estampar, con guardar, con atestiguar, con señalar. ¿Okay? Entonces acá tenemos un paralelismo o un cuadro, si se quiere, de este sello. Por un lado tenemos a los 144.000 que serán sellados, y por otro lado tenemos a los hijos de Dios que sí son sellados, que ya son sellados. ¿Cuáles son las diferencias? Que por un lado los 144.000 van a ser sellados en su frente y el Hijo de Dios va a ser sellado en su corazón, ¿ok? O en su mente, digamos. Otra diferencia es que los 144.000 sellados van a tener el nombre del Padre y del Cordero en la frente, y el Hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo, según lo que acabamos de leer. Otra diferencia es que el sello de los 144.000 es un sello visible, porque Juan lo puede ver, es un sello visible que está acá en la frente, en la piel, y por otro lado, el sello que tenemos los hijos de Dios es un sello espiritual. ¿Ok? Hay una leve diferencia acá, pero hay un cuadro tremendo. El Hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo en el corazón de una manera invisible, y los 144.000 estarán sellados con el nombre del Cordero y su Padre en la frente, de una manera visible. ¿Ok? Eso es con respecto a las diferencias entre marca, señal y sello. ¿Ok? Entonces vamos nuevamente a Apocalipsis 14. Yo le dije que iba a ir un poco más rápido, dado todo lo que tenemos hoy para conversar, para aprender. Vamos a Apocalipsis 14, versículos 1 y 2, nuevamente. Dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El tema acá es la voz de estos 144.000. Dice acá: y oí una voz del cielo. Dice una voz, como estruendo de muchas aguas,
como un sonido de un gran trueno o como arpistas que tocaban sus arpas. Y acá viene lo interesante, porque el versículo 3 nos dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea, es una voz, pero quienes cantan son los 144.000. Por lo tanto, es una voz de una muchedumbre de 144.000 personas. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar que es una voz, pero a la vez son 144.000 personas que están cantando? ¿Ok? Y acá el concepto para explicar esto, hermanos, tiene que ver con el unísono. El unísono es un concepto musical en el cual cuando se realiza una pieza musical o un canto al unísono, quiere decir que ambas notas o ambos cánticos o ambos piezas rítmicas tienen que tener la misma forma, la misma frecuencia y la misma nota. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo acá? Los 144.000 sellados están cantando a una voz en unísono el cántico que solamente ellos conocen. Es una voz de un coro en la cual están sincronizados al unísono cantando de una manera única, haciendo como si fuese una sola voz. ¿Ok? Imagínense un coro de 144.000 personas. Yo creo que ni siquiera hay récord Guinness de eso para poder verlo o oírlo en algún momento. Pero eso es lo que va a suceder, va a ser un coro de 144.000 personas cantando al unísono. La misma pieza, en el mismo tono, en las mismas frecuencias. Por eso el versículo 2 dice, y oí una voz, y en el 3 dice, y cantaban un cántico nuevo. Cantaban, en plural. ¿Bien? ¿Qué más sobre eso? Dice que era como estruendo de muchas aguas. Ese cántico, como estruendo de muchas aguas. Y acá nosotros podemos decir que es muy parecido a la voz de Dios. Si nos vamos a Ezequiel 1, vamos allá, Ezequiel capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que la voz de Dios también se asemeja, o los profetas acá, Ezequiel, nos lo describe también como un estruendo de muchas aguas. Versículo 24, capítulo 1, versículo 24 dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un gran ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. ¿Ok? Entonces, Juan está describiendo esta voz, este cántico de los 144.000, como estruendo de muchas aguas. También acá en Ezequiel podemos ver que el profeta describe la voz de Dios, la voz del Omnipotente, como un estruendo de muchas aguas. Vamos a Apocalipsis 1:15. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ok? Entonces, la voz de Dios también suena como, o se describe como un estruendo de muchas aguas. Parecido a la voz de una multitud también. Vamos a Apocalipsis 19, 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. ¿Ok? Entonces, inmediatamente podemos decir que cuando los profetas, tanto Juan como Ezequiel, cuando describen voces del cielo, generalmente la describen como un estruendo de muchas aguas, tanto para Dios como para una muchedumbre, como lo acabamos de ver acá en el capítulo 19, y como lo vimos con los 144.000 sellados, que también esa voz viene del cielo. ¿Ok? Ese cántico. ¿Bien? ¿Qué más? Otra comparación acá. Como sonido de gran trueno. Y también esa descripción, como sonido de gran trueno, también es una descripción para la voz de Dios desde la tierra
escuchando al cielo. Vamos a Juan 12, San Juan capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Decía que había sido un trueno. Vale decir, la gente acá, Juan está describiendo que esa voz, la gente que estaba ahí, que escuchó esta voz desde el cielo, decía que era como una voz como de trueno. ¿Ok? También parecido a la voz de Dios. La voz de Dios no tan solo se parece a la muchedumbre, perdón, a las muchas aguas, sino que también se describe como un gran trueno. Vamos a Apocalipsis 19:6 nuevamente. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. ¿Ok? Tenemos similitudes acá. La voz de Dios y la voz de una muchedumbre desde el cielo se parecen a muchas aguas, al sonido de muchas aguas, y también se parecen a un gran trueno, tanto la voz de Dios como la voz de una multitud. Esta multitud de capítulo 19 de Apocalipsis es una multitud diferente a la multitud, a los 144.000 del capítulo 14, pero tienen una misma descripción. Se parece a la muchedumbre, perdón, a las muchas aguas, y se parece a un gran trueno, lo mismo que la voz de Dios. ¿Cuál es el denominador común acá? Que las voces del cielo, acá en la tierra, se escuchan, según lo describe la Biblia, se escuchan como muchas aguas y como un gran trueno. ¿Ok? Sin importar quién sea la fuente de esa voz. ¿Ok? Porque lo vimos que acá, en esta muchedumbre, en versículo 6, dice: y oí como la voz de una gran muchedumbre, como el estruendo de muchas aguas. Y en Ezequiel decía que la voz del Omnipotente también se escuchaba como muchas aguas. También vimos acá que esta muchedumbre también se escucha como truenos, y en Juan también vimos que la gente, cuando escuchó la voz del Señor, también escuchó como un trueno. ¿Ok? Entonces ahí hay una similitud importante. Y por último, la descripción que nos da Juan acá, de esta voz que se escucha desde el cielo, desde la presencia misma de Dios, tiene que ver con el sonido de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Ok? Entonces, se parece a un estruendo de muchas aguas, se parece al sonido de un gran trueno y se parece a arpistas que tocaban. Y acá está la diferencia, porque acá nos dice que son arpistas, nos da un plural. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la escena del capítulo 14? Es justamente en plural. Quienes están cantando son los 144.000 sellados. ¿Ok? A una voz, al unísono, están cantando y glorificando a Dios. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que podemos decir al respecto de esta voz que se escucha del cielo, inmediatamente descartamos que es la voz de Dios, porque es la voz de una muchedumbre, es la voz de los 144.000 sellados que están cantando al unísono, en coro, glorificando a Dios. Versículo 3 lo aclara, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ok? Entonces, no es la voz de Dios, no es la voz de Jesús tampoco, es la voz del cántico de los 144.000 sellados. Y para repetir, la Biblia nos describe tanto la voz de Dios desde el cielo, como la voz de una muchedumbre en el cielo, nos la describe como un estruendo de muchas aguas, algo así como
como un sonido así potente, y también como el sonido de un gran trueno. ¿Ok? Terrible, hermanos. Terrible, un gran trueno. Yo creo que a todos les da un poquito de miedo cuando escucha un trueno así de repente. Entonces, esa es una similitud importante entre el sonido de una muchedumbre y el sonido del omnipotente, de Dios. Pero con el detalle que siempre esa voz, cuando viene del tercer cielo, tiene esas descripciones. ¿Ok? Bien. Seguimos, versículo 3. Vamos nuevamente a Apocalipsis 14. Versículo 3 dice: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué podemos decir acá? Varios detalles. El primero es: cantaban un cántico nuevo. No era un cántico conocido, era un cántico nuevo, dicen. Lamentablemente no sabemos de qué tipo de cántico era eso. Ok, ¿qué más? Detalle importante, acá no podemos de perder de vista que ellos están en el tercer cielo. Capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra a los 144.000 sellados en la tierra, y ahora el capítulo 14 nos muestra a este grupo en el cielo, en el tercer cielo. No tenemos que perder de vista que ellos están en el tercer cielo, porque es muy fácil confundirse acá. Nosotros al comienzo de estas clases de los 144.000, en el versículo 1 del capítulo 14, estuvimos bastante tiempo enseñando del monte de Sión que aparece ahí, que ese monte Sión es el monte de Dios, el monte espiritual de Dios, donde mora Dios, que está en el tercer cielo. ¿Ok? No es una referencia al monte de Sión que está en Jerusalén. ¿Ok? Si usted tiene alguna duda de eso, puede ir a las clases anteriores y se va a dar cuenta que lo hemos discutido, lo hemos conversado, y en definitiva es el monte espiritual que está en el tercer cielo, donde mora Dios. ¿Ok? Entonces ellos están ahí en el tercer cielo. La voz, este cántico, dice el versículo 2: y oí una voz del cielo, que viene del cielo. Y no tan solo ese detalle, sino nos da muchos más detalles. Por ejemplo, dice que la voz viene del cielo, y fíjese el versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios. Están delante del trono de Dios en el tercer cielo, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, ¿okay? De los 24 ancianos. Nosotros vimos en capítulo 4 de Apocalipsis, nosotros vimos esta escena en la adoración celestial, y no hay ninguna duda que esto es en el tercer cielo. Le invito a que vamos a Apocalipsis 4, versículos del 1 al 6, solamente para hacer un recordatorio y para confirmar el hecho de que están en el tercer cielo. No están en la tierra, no están en Israel, no están en el monte de Sion que está en Jerusalén. ¿Okay? Ese cántico, los 144.000, lo están haciendo delante de la presencia de Dios en el trono. Apocalipsis 4, del 1 al 6, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos, a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
Entonces, el capítulo 14 nos dice que ellos están delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Ok? Les voy a mostrar una foto que habíamos... Esta foto. Este es el escenario donde están los 144.000 cantando. Este es el escenario. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el trono, con la presencia de Dios acá. Según lo que dice capítulo 4 de Apocalipsis, tenemos los 4 seres vivientes, que también los nombra capítulo 14. Tenemos los 24 ancianos que están acá, alrededor con sus coronas, que en detalle se nombran acá en capítulo 4, pero en capítulo 14 se nombran como ancianos nomás, no como 24 ancianos, que sí se nombran acá en el capítulo 4. Tenemos los ángeles, tenemos el trono, tenemos los espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios que están representados con 7 lámparas de fuego, dice acá el versículo 5. Tenemos los rayos que salen desde el trono de Dios, el mar de vidrio y el arco iris de esmeralda, acá. Entonces, hasta acá, hermanos, según lo que dice el capítulo 14, no deberíamos tener ninguna duda de que ellos efectivamente están en el tercer cielo delante de la presencia de Dios. Están cantando delante de la presencia de Dios un cántico nuevo, desconocido, para nosotros. Al menos no aparece en la Biblia, pero la Biblia dice que solamente ellos, los 144.000, lo podían entender o lo podían conocer. Bien, volvamos a lo nuestro. Acá, la voz viene desde el cielo, ¿ok? Eso hay que aclararlo. ¿Por qué hay que aclararlo? Porque capítulo 14 y capítulo 7 hay una secta muy grande en la cual se apropian de ese grupo o dicen ser parte de ese grupo y algunas partes de ese texto del capítulo 7 y del capítulo 14 las toman de manera literal y otras las toman de manera figurativa o alegórica. ¿Okay? Ellos deciden cuándo es literal y cuándo es alegórico. ¿Okay? Y caen en muchos problemas doctrinales al respecto. Por ejemplo, ellos dicen que ese cántico lo están haciendo acá en la tierra, porque está el monte de Sión. Pero el monte de Sión que dice ahí es un monte espiritual que está en el tercer cielo donde está la presencia del Señor. Y aparte, nos da más detalles todavía, nos dice que están delante del trono, en el tercer cielo, delante de los 4 seres vivientes que están en el tercer cielo y los ancianos que también están en el tercer cielo. ¿Ellos qué dicen? Esta secta dice que eso está sucediendo en la tierra, que la tierra es el trono de Dios. ¿Okay? Entonces, por eso es importante repetir esto. Los 144.000 en capítulo 14 están en el tercer cielo. Bien, cantando este cántico nuevo. ¿Qué más? Solo ellos conocen el cántico, solamente los que fueron redimidos de entre los de la tierra conocen este cántico. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 4. Dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Solamente los que fueron rescatados o redimidos de entre los de la tierra, vale decir los 144.000, solamente ellos conocen este cántico. Los que fueron comprados, los que fueron arrebatados al tercer cielo antes de que terminase la gran tribulación, ellos únicamente conocen este cántico. ¿Ok? Y es interesante acá porque otras versiones de la Biblia, como la Biblia del Oso, como la Reina Valera 1909, o como la Nueva Traducción Viviente también, esta palabra redimidos utilizan la palabra comprados o rescatados. Y acá no tenemos que olvidar, hermanos,
de por qué es un rescate, por qué son redimidos, por qué son comprados o por qué son rescatados de la tierra. Eh, ¿Por qué dice eso? Porque en la tierra están pasando calamidades, la tierra y los moradores de la tierra están sufriendo el juicio a la tierra, al agua, a los árboles y a todo lo que por el cual se les selló a estos 144.000. Por eso dice que son redimidos dentro de los de la tierra, son rescatados durante la gran tribulación, durante la última parte de la tribulación de los 7 años, donde está la parte más compleja. Por eso dice que son redimidos. ¿Ok? ¿Qué más? La descripción de los 144.000. Vamos al versículo 4 y 5 de este capítulo 14 y dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los de la tierra, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Acá tenemos la descripción de ellos. En capítulo 7 se nos describen más cosas respecto a este grupo, a este séptimo personaje. ¿Qué podemos decir acá? Solamente para ser claritos. Primero, son 144.000 hombres, no son mujeres, son hombres, son del género masculino, ¿ok? No son mujeres. Y yo le puse acá que tienen cromosomas, o el cromosoma XY, que es el cromosoma que define el sexo del individuo. No es XX, como es la mujer, como es el cromosoma que diferencia lo femenino, el sexo femenino. Es XY, hombres, no mujeres, solamente hombres. Bueno, y quise poner acá XY o género masculino solamente para hacer un poco más, eh, para confirmar esto que son varones. Usted sabe hoy cómo está el tema de la ideología de género, hermanos, que está muy por fuera de lo que quiere el Señor para la humanidad y muy por fuera de lo que dice la Escritura. Por lo tanto, solamente confirmar esto, que los 144.000 sellados son hombres. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque esta secta que les hablé hace un momento, eh, como ellos se apropian de este número, estos se dicen ser parte de los 144.000 sellados. En esta secta hay hombres y mujeres, y hay mujeres que también creen que son parte de estos 144.000 sellados, por lo tanto, están muy fuera de lo que dice la Escritura. Ni siquiera es un cuadro de ellos. ¿Okay? Son hombres. Además de ser hombres, hermanos, capítulo 7 de Apocalipsis nos dice que son judíos. Son 12.000 representantes de cada tribu de Israel. Por lo tanto, son judíos, son hebreos, son 12.000 personas, hombres de cada tribu. ¿Ok? Con excepción de la tribu, que hay dos tribus que no se mencionan en ese listado de Apocalipsis 7, que esto lo vimos hace bastante tiempo atrás, pero vale la pena recordarlo, con excepción de dos tribus que no aparecen dentro de los 144.000 sellados. Una es la tribu de Dan y otra es la tribu de Efraín. Y en reemplazo de ellos, bueno, usted sabe que José se dividió en las dos tribus de Efraín y Manasés, pero acá en el listado de Apocalipsis 7 no se menciona ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Y en su reemplazo sí está la tribu de Manasés como representante, y sí está la tribu de José. ¿Ok? Entonces, hay algo que sucedió, que no es el tema que nos convoca ahora, pero solamente para recordar, con la tribu de Efraín y la tribu de Dan, que ellos muy temprano se alejaron del Dios
de su pueblo y se fueron tras otros dioses. ¿Okay? Solamente para hacer el recordatorio, hay una promesa en Deuteronomio, o lo tengo acá, sí, en Deuteronomio 29, donde dice que el que se apartare del Dios y se fuese con otros dioses, será borrado de la tierra. ¿Ok? Entonces, después en Jueces y en los profetas, podemos ver que esas dos tribus tenían por Dios a los Baales, a los becerros y cualquier cosa, pero fuera del Dios de Israel, el Dios Jehová. Por lo tanto, Dios los sacó de esa lista de los 144.000 sellados. La promesa de Dios se cumplió en la lista de los 144.000 sellados, excluyendo tanto a Dan como a Efraín de los que iban a ser sellados en la gran tribulación. ¿Okay? Las primicias, los seguidores del Cordero. ¿Okay? ¿Qué más respecto a la descripción de los 144.000? Dice que son hombres, ya lo dijimos, dice que son vírgenes, o sea, solteros, no se contaminaron con mujeres. Ahí hay otra diferenciación para hacernos entender de que son hombres. Y acá no tiene que ver un tema de machismo ni nada. La Biblia nos dice que son hombres, punto. Que el machismo y el feminismo, etcétera. No. Acá la Biblia es bien clara. La Biblia nos dice que estos 144.000 son hombres, vírgenes y solteros, porque no se contaminaron con mujeres, dice. El versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Bien? ¿Qué más? Dice acá que son, dentro de las descripciones que podemos ver acá, dice que son seguidores del Cordero. Dice, versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por donde quiera que va. Y acá tenemos dos cosas importantes. La primera, hay una referencia a la posición geográfica, podemos decirlo así, de que estos 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va, porque el Cordero, Jesucristo, en este capítulo 14, está en el tercer cielo, en el monte de Sion del tercer cielo, y los 144.000 están con él. Por lo tanto, lo siguieron, están con el Cordero por donde quiera que va. Pero también hay una referencia al seguimiento de sus enseñanzas, no tan solo de un tema geográfico o de posición, sino que con un seguimiento al Cordero por sus enseñanzas. ¿Cómo podemos decir esto, o por qué podemos decir esto? Porque en sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha delante del trono de Dios, son irreprensibles, son sin defecto. Por lo tanto, estos 144.000, cuando estuvieron en la tierra, seguían las enseñanzas del Cordero, seguían las instrucciones, obedecían al Cordero, porque era sin mancha delante del trono de Dios. Por lo tanto, no tan solo lo seguían físicamente, como lo están haciendo ahora en el capítulo 14, sino más bien había un seguimiento, una devoción por guardar las enseñanzas del Cordero. ¿Ok? Y acá, hermanos, hay una oportunidad para hacer una aplicación muy personal en nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros deberíamos seguir al Cordero también, seguir las enseñanzas del Cordero, seguir los mandamientos que están escritos para nosotros en nuestra Biblia, ¿okay? Seguirlos en nuestra vida, llevarlos a cabo, vivir lo que dice la Escritura. Eso también es parte de seguir al Cordero. Y acá no estamos hablando de asistir a la iglesia cada domingo. Eso es bueno, eso hay que hacerlo, pero la gran labor, el gran testimonio que uno hace, lo hace fuera de la iglesia. Uno tiene que ser un buen testimonio para las personas que nos rodean en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el colegio, con nuestros amigos, etcétera, para poder mostrar al Cordero y poder permitir que el Señor salve a más personas del infierno. ¿Okay? Mostrarles vida, mostrarles a Jesucristo con nuestro testimonio. ¿Okay?
Esa es la aplicación que nosotros podemos sacar para nuestra vida. ¿Qué más? La descripción de los 144.000. Dice que son los redimidos para Dios y para el Cordero, porque son rescatados de la tierra. Versículo 4. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron rescatados. Tienen una similitud con nosotros los hijos de Dios. Ellos fueron comprados, redimidos de entre los de la tierra, y nosotros, los hijos de Dios, también somos comprados, fuimos comprados por precio, dice la Escritura. ¿Ok? Por precio. Ese precio con el cual nosotros fuimos comprados es la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una similitud también con los 144.000 sellados. Ellos son rescatados, son redimidos, son sacados de la tierra, y nosotros también seremos sacados en el arrebatamiento, en el rapto, antes de comenzar la gran tribulación, o la tribulación, mejor dicho. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de la descripción, son como primicias. Y acá les pido que vayamos a Éxodo 23. Versículo 19, para mostrarle una perlita acá. Versículo 19, Éxodo 23, 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Capítulo 14, versículo 4 dice que son como primicias estos redimidos, estos 144.000. Y fíjese que en la antigüedad, esta es la primera mención de primicia, en las primicias sobre las cosechas, siempre las primicias eran para Dios, exclusivamente para Dios. Y en este caso, de los 144.000 sellados, siempre se dice que son de Dios, o mejor dicho, son del Cordero y su Padre. Los 144.000 son las primicias de los redimidos en la tribulación para el Cordero y para su Padre. Bien, ¿qué más? Son sin mentira, dice el versículo 5. Vamos nuevamente a capítulo 14. Versículo 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira. Por lo tanto, no mienten, no está la mentira en ellos. Increíble, increíble. Uno a veces, como personas, como pecadores, es capaz de mentir incluso con el pensamiento, mentirse a sí mismo. Increíble esta descripción que nos da acá. En sus bocas no fue hallada mentira. Y por último dice: son sin mancha, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué cosa más santa, hermanos, hay aparte del trono de Dios? ¿Y qué dice acá? Que estos 144.000 son sin mancha delante del trono de Dios. Imagínese la santidad que tienen estos 144.000 sellados. Son irreprensibles, totalmente irreprensibles, son sin mancha, son sin defecto. No tienen nada por el cual se les pueda juzgar. Son irreprensibles, hermanos. Reúnen unas cualidades formidables delante de Dios, que cualquiera quisiera. Nosotros como hijos de Dios deberíamos procurar parecernos algo a estas descripciones que están acá. ¿Okay? Seguir al Cordero, seguir sus enseñanzas, estar sin mentiras, ser sin manchas, ser irreprensibles, no tener defecto. Ese debería ser nuestro objetivo como creyentes, como hijos de Dios, para agradar a nuestro Padre. Entonces, hermanos, para ir finalizando, hay mucho que aprender o mucho que aplicar a nuestras vidas respecto a este séptimo personaje, que son los 144.000 sellados. Hay muchas aplicaciones que nosotros podemos aplicar, valga la redundancia, a nuestra vida como creyentes y poder tener una vida lo más cercana posible a cómo van a ser estos 144.000 sellados. A procurar ser intachables, sin mancha delante del trono de Dios. Así que, hermanos, vamos a dejar hasta acá esta clase de escuela dominical. Le agradezco a todos los hermanos que estuvieron
hasta este punto de la clase. Y la siguiente semana ya vamos a comenzar con un nuevo capítulo llamado El paréntesis de los 7 personajes, donde también se van a hablar de los personajes, pero desde una perspectiva diferente. Más detalles vamos a tener. Y están en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis. Así que muchas gracias por llegar a esta parte de la clase y le invito a que ore conmigo. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase, por las enseñanzas, por todo lo que nos muestras en Apocalipsis, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos que estuvieron en la clase, Padre Santo, que me bendigas a mí también, Señor, y que nos podamos reencontrar en una nueva clase la próxima semana, Padre Santo, para aprender de tu palabra y para poder eh, ponerla en práctica, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, chao, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.